Jocolí tiene una presencia histórica con mayor peso que muchas comunidades del departamento de Lavalle. Ya lo vamos a ir ubicando y después, si ustedes tienen carreras específicas, les voy a dar alguna información para ver si la pueden ustedes ampliar o profundizar. Lo que vamos a hacer es esto: es mostrar una parte de la historia de Lavalle a través de una faceta diferente. Es como si quisiéramos mostrar la historia de San Martín, pero no a través de la vida de San Martín, sino a través de la esposa de San Martín. ¿Entienden? Vamos a hablar del mismo tema, pero con características diferentes, siempre con la mirada, por en este caso del ejemplo de la esposa de San Martín, con la mirada de la mujer de San Martín. Todo lo que hay en el pasado, en la geografía y en el paisaje, para que nuestros proyectos se afirmen y nuestros hijos se sientan más orgullosos del lugar donde vivimos, en este caso Jocolí. Para muchos de los nativos de ese lugar, cuando empiezan a descubrir esta historia, se van a ir dando cuenta que Jocolí no es un lugar de pasada. Ahora nos ubicamos geográficamente e históricamente para poder llegar al hecho histórico, a los hechos históricos. Yo podría hablarles a ustedes de Jocolí y en forma limitada, ¿sí? Como un hecho concreto, así. Ocurrió esto en Jocolí y nada más. Pero mi propósito, bueno, es un desafío, es ir un poco más allá y ubicar lo que pasó en Jocolí en el entorno, en la problemática provincial y nacional. Y a eso rodearlo de las derivaciones culturales. De ese hecho histórico hubo una derivación poética o musical con alguna canción, una tonada de la época. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún reflejo en una pintura? ¿Qué es lo que hubo detrás del suceso histórico o como derivación histórica? Y en el caso de Jocolí, el bagaje es muy rico. Si logramos transmitir todo eso, se van a dar cuenta de la riqueza que tiene y que uno puede lograr a partir de un hecho insignificante. Parece insignificante, se puede adquirir valor histórico e involucrarlo en la historia nacional. Piensen esto: la posta esta de Jocolí, creada en 1815, hace 200 años atrás, tiene el privilegio de haber sido visitada 2 veces por el general San Martín, en mayo y en julio de 1815. Suceso que para otros pueblos más de uno desearía haber tenido la visita del general San Martín. No ocurrió. El Manzano histórico, que hoy tiene tanta trascendencia cultural, San Martín en su regreso en 1823 estuvo ahí, durmió una noche y luego siguió su trayecto y nada más. En cambio, en el caso de Jocolí, San Martín pasó 2 veces, y el hecho es tan importante que la provincia de San Juan este año ha realizado un congreso de historia haciendo un homenaje especial por los 200 años de la visita de San Martín a San Juan, que no es un detalle menor. ¿Cómo nosotros no vamos a resaltar algo que está tan cerca y tan cerca de nuestro corazón en el caso de este departamento? Como ustedes ven, las lagunas de Guanacache, en torno a la laguna de Guanacache, va a girar fundamentalmente la historia de Mendoza, por lo menos los primeros siglos, desde el momento que llegaron los españoles hasta 1810 en adelante, mucho más allá todavía. Nosotros en Mendoza, la vida de Mendoza gira en torno a los ríos, geográficamente. Los principales ríos, 5 ríos, ya los vamos a nombrar, dan origen a oasis, que es el lugar donde podemos producir toda la producción agrícola de la provincia,
y donde se instala la población. Pero para poder transitar de un oasis a otro, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pasar por regiones que son denominadas como travesías, es decir, traspasar de un lado a otro. Estas travesías se caracterizan por ser desérticas, por faltar el agua. Si uno busca agua en profundidades y subterráneas, el agua es mala, no se puede beber. Hay determinadas plantas, no muy altas, los algarrobos, chañares, y muchos animales propios para vivir, pero no es un lugar donde la población en su mayoría vive. Viven, ustedes lo pueden experimentar en la actualidad. No solamente decimos el desierto acá, y decimos desierto, que en realidad no es un desierto donde no hay nadie, entendido en otro sentido, donde falta generalmente agua. Pero si hacen el trayecto, por dar un ejemplo, de Tunuyán a San Rafael, tienen toda una zona deshabitada. Y así sucede lo mismo si hacemos el trayecto de San Rafael a Malargüe o de La Paz hasta San Luis, por un ejemplo. Esto sucede acá. Pero esta región de la travesía es una región muy rica, por lo menos el norte de Mendoza, parte de San Juan al sur, muy rica porque allí desembocaban los ríos, río Mendoza, el río San Juan, y los ríos secos en invierno, que en verano aumentaban su caudal y constituían grandes lagunas y pantanos. Pero ¿cuál es el detalle? Que lo vamos a ver en la próxima. Si ustedes miran, es un mapa muy personal, pero que está marcado de color azul, y miran el detalle, dice Villa Turumayo, y un poco más abajo sería Guaymallén y la ciudad de Mendoza. La ciudad de Mendoza, fundada por los españoles, igual que la ciudad de San Juan, se instalaron cerca de estos arroyos. Hoy no es así, pero en el caso de Mendoza se instaló cerca de la laguna El Bermejo. Hoy es un lugar de plantaciones y un lugar de recreación o de viviendas permanentes, pero hace siglos atrás El Bermejo tenía una extensión de 40 kilómetros aproximadamente, desde el San Juan Guaymallén hasta la zona de Primavera. Todo eso eran lagunas, y los primeros colonos españoles utilizaron esa zona para dejar sus vacunos o para sacar pescados. Por eso está la calle Los Pescadores cerca de la acera, antes de llegar a Mendoza. Esa laguna, ahí viene la laguna de la zona de Bermejo, a través del Sanjón Guaymallén, se va a ir uniendo y se va prolongando y va a llegar a la zona de las lagunas de Guanacache. ¿Se entiende? Hay toda una unidad, una interrelación entre la ciudad de Mendoza y la zona hoy conocida como las lagunas de Guanacache, que se encuentran en su mayoría secas, y ya vamos a explicar por qué. Antes que llegaran los españoles, tampoco vamos a entrar en esos detalles, vivían los huarpes, personas más bien tranquilas, dóciles, dedicados al cultivo de la plantación, extraer el fruto de los algarrobos, pescar en las lagunas. Ahí están las lagunas. Ese es un cuadro de unos pintores que mejor ha reflejado la realidad de la laguna, y que se llama Fidel Rois Maton, que es un catalán que se radicó en Mendoza y quedó tan impactado con la vida de los huarpes, que en la década del 30, 40 del siglo XX se instaló en las lagunas y empezó a pintar y a dibujar la cultura de los huarpes. Ahí, por ejemplo, con dibujo en carbonilla, lo tenemos a
a trabajos excelentes, extraordinarios, y que todavía no es totalmente reconocido, en este caso como el pintor que no llevó una máquina fotográfica y sacó el mejor retrato de los Huarpes, sino a través de la pintura y el dibujo. Él ha hecho un trabajo excelente de rescate cultural de las lagunas. Ahí tiene esa pintura, que es bellísima, también del mismo pintor de la capilla del Rosario. Los Huarpes van a ser descubiertos por los españoles cuando llegan acá a 1550, al momento que se funda la ciudad de Mendoza. Pero no son los españoles no se instalan allí, prefieren quedarse, como ustedes conocen, en torno a la ciudad de Mendoza, pero que en definitiva era el límite de las lagunas, al borde, vamos a decir, al borde de las lagunas, no en el lugar central. Pero aprovechan toda la riqueza de las lagunas de Guanacache, sobre todo los bosques de algarrobo, y poco a poco van utilizándolo para hacer las casas, los techos de las casas, y se va, por supuesto, se va perdiendo gran parte de los bosques de algarrobo, y también aprovechan al indio, que era muy dócil, para trasladarlo a Chile con las encomiendas. Muchos de los primitivos habitantes de la región desaparecieron, no estaban acostumbrados a vivir ese estilo de vida y murieron. De todos modos, muchos quedaron también o se escaparon y volvieron al lugar. A partir de 1770 la región va a ser ocupada, va a ser explotada, se van a instalar los españoles y se van a hacer el propósito de fundar pueblos. Los pueblos que fundan, más o menos, la Asunción, Capilla del Rosario o Rosario, San José. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente los huarpes no estaban acostumbrados a vivir en comunidad, por dos razones. No era que no quisieran vivir en comunidad, sino que la misma naturaleza los obligaba a vivir en forma distante. Piense que es una zona inhóspita, de mucha sequía, no hay suficiente agua, y los animales, uno necesita tener una cantidad de hectáreas, vamos a decir, para que el animal pueda alimentarse, si no se muere. Era necesario, sí o sí, instalar rancho, cada 5 o 10 kilómetros, aunque ellos se reunían después para festejar y hacer festejos religiosos o culturales de otro tipo, tenían que vivir separados, y eso los obligaba a que los obligaba a no unirse, se resistieron a formar parte del pueblo que ustedes conocen ya hasta la actualidad. ¿Qué sucede? Con el tiempo, por supuesto, algunos se van a ir reuniendo en esos lugares, y hoy conocen ustedes la comunidad así limitada, como la Capilla del Rosario, que tiene muy poca población, pero sigue existiendo. Otra característica más de este periodo 1700 en adelante es que los españoles habían fundado estancias para ganado, y las mejores estancias estaban ubicadas en el Valle de Uco, y lo sigue siendo, son tierras muy buenas para el trabajo de ganado. Pero más o menos hacia 1660, el avance de los araucanos, que venían vía Chile, habían ido ocupando todo el sur de la provincia, llegaron a esta región del Valle de Uco y destruyeron todo lo que tenían a mano, las estancias. Los estancieros optaron por cambiar de lugar para mantener a sus animales, y se trasladaron a la zona norte de la provincia. Se trasladaron a esta región. Eso es
el origen de la estancia de Jocolí. Ahí tiene la estancia de Jocolí, que es un mapa histórico que de 1807, no sabemos si había un anterior, la estancia cuando se fundó no se sabe, pero si ustedes alcanzan a visualizar, allá arriba se ve Mendoza, esa línea que baja así, es un camino, y arriba, abajo de Mendoza está, dice el Plumerillo, ya lo estamos ubicando, y lo que está remarcado en un rectángulo es la estancia que tiene 8 leguas de largo por 2 de ancho. Es decir, la legua más o menos calculen 4 a 5 kilómetros, depende del lugar. 8 por 4 o 8 por 5, 40 kilómetros de largo, por 2, pongamos número redondo, 10 de ancho. Esa sería la estancia de Jocolí, pero no pone la referencia a dónde estaba el casco de la estancia. No hay un puntito. Si tienen al otro extremo, que sería el derecho, van a notar esas líneas así que están juntitas como si serían los arroyos donde va a culminar donde se iniciarían las lagunas de Guanacaste. Sería el dato más concreto. Y abajo del Plumerillo dice poniente y abajo acá naciente. Poniente del oeste, naciente del este. Así que está perfecto. El problema radica dónde estaba el casco. Puede haber estado la estancia de Jocolí, el casco de Jocolí, en Jocolí Viejo, por eso tal vez se llame así. Puede haber estado lo que había actualmente 3 de Mayo, puede haber estado un poco más allá de 3 de Mayo, yo no lo sé. Y lo que dicen cuando se instala la posta, que sería la estancia posta, va a depender mucho de los cauces de los arroyos y los ríos que iban cambiando de recorrido a veces. Entonces ellos se iban trasladando, son casas muy modestas, ranchos, iban instalándose en distintos lugares. Calculo que no es fácil, si uno quisiera investigar como arqueólogo, un lugar del casco no lo podríamos encontrar por ahora, no sé que no tengamos más información. Hasta ahí la estancia. Vuelvo a repetir, nace esta estancia de Jocolí por una necesidad, porque esos estancieros se trasladan del Valle de Uco al norte por protección de los ataques indígenas de los mapuches, que eran bravos, eran muy belicosos y sometieron a todos los indios de la región del sur, a los puelches, pehuenches, y se resistieron enormemente al avance español por siglos. No eran cualquiera y tuvieron que lidiar mucho con ellos. El punto siguiente, esa es una imagen, hemos buscado dibujos, cuadros para poder ejemplificar cómo sería el rancho o la posta. Esta posta, dijimos 1807, el mapa que nos da un dato concreto. Hacia 1815 está gobernando la provincia de Mendoza, mejor dicho, Cuyo, intendencia de Cuyo, está gobernando el general San Martín. Entonces no era general. Se ha instalado acá, en la ciudad de Mendoza, como centro principal, con 2 finalidades. Y no precisamente, y ahí viene el detalle que ustedes lo han escuchado muchas veces, y no es verdad. No vino en 1814 a organizar un ejército para luchar contra los españoles, haciendo la famosa tenaza, una famosa tenaza que siempre se ha dicho. San Martín planificó la independencia de los 3 países, Argentina, Chile y Perú, estableciendo una base en Mendoza y teniendo otra base que era por el Alto Perú, por el norte. No es así. Esa acción se va a ir desarrollando naturalmente
y no porque la pensó estratégicamente. ¿A qué viene todo esto? Porque, por ejemplo, Terraño, señor que ha sido ministro, creo, del gobierno de Alfonsino, en la época del radicalismo, también se dedica a la historia, y él ha hecho un libro donde dice que San Martín creó ese proyecto de Tenaza como consecuencia de un documento que lo extrajo de Inglaterra. En otras palabras, que gracias a los ingleses San Martín pudo llegar a realizar ese proyecto. Es falso. No me voy a meter más en detalle, además no soy especialista, pero es falso. San Martín, 1814, está en la ciudad de Mendoza por dos razones. Porque está muy enfermo, sufría del asma, y le pide al director supremo que lo traslade a un lugar seco. Y Mendoza era un lugar apropiado. Se instala acá. Y la otra razón es que no le gustaba vivir de arriba. Si cobraba un sueldo como un militar, dijo, por lo menos voy a retribuirlo de alguna manera. Y por eso aceptó el cargo de gobernador de la Intendencia de Cuyo. Para entonces viene con su esposa, Mercedes, se instala en la ciudad de Mendoza, ahí en la cuarta sección, que ahora se va a reconstruir el lugar donde él estuvo viviendo, y empieza a hacer una acción de gobierno extraordinaria, fuera de lo común. Digamos que Mendoza, según los historiadores más objetivos, no ha habido otro gobernador tan grande como el general San Martín en nuestra ciudad, en la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza. En ese proyecto de reorganización, de administrar bien el Estado local, visualiza que es necesario reconstruir las postas de correo con el norte y, si es posible, la comunicación con Jujuy, Catamarca, Tucumán y la región de Salta, porque es allí donde se está desarrollando la guerra contra los realistas. La expedición del norte, que la estaba llevando a cabo Belgrano, fracasa, el mando se lo entrega a Belgrano a San Martín, y San Martín decide venir a Mendoza, pero por una razón física, ya lo estoy diciendo. Pero igual se sigue combatiendo en el norte. Acá en Chile, los chilenos siguen resistiendo, pero que se encuentran con una realidad de que en cualquier momento, como ocurrió en Rancagua en 1814, los realistas o los españoles ocupan Chile y se encuentran con que ha caído Chile.